Acá, ¿sí les estoy compartiendo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, el teorema de Gauss, tenemos dos objetos que es el teorema de Gauss y aparte es la ley de Gauss. Gauss fue un científico alemán y él nació el 30 de abril de 1777 y falleció en 1855. Tenía 68 años cuando falleció. Fue matemático, astrónomo y contribuyó en muchos ámbitos de física y de matemáticas, ¿no? En geometría diferencial, ¿verdad? Y en otras áreas de física. Bueno, la ley de Gauss para el caso de electricidad, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de Gauss en el curso de electricidad y magnetismo es esta. Bueno, no supe cómo ponerle vectores no supe cómo ponerle vectores. Entonces, lo que es vectores lo voy a dejar con negritas. Ahorita lo escribo. Entonces, bueno, entonces, dice que ya lo hizo. Acá está. Entonces, voy a pasar rápido. Entonces, decíamos, cuando hablamos de la ley de Gauss en electricidad y magnetismo, la ley de Gauss es esta, me dice, si usted puede poner una superficie cerrada imaginaria, esta superficie S es una superficie, le llamamos superficie gaussiana. Que sea gaussiana quiere decir que es cerrada, es decir, está en 3 dimensiones, como la cáscara de esta naranja es imaginaria. También se dice que es suave. Que sea suave quiere decir que tiene derivadas. Puedo garantizar las derivadas en todos los puntos.
Entonces que sea suave es igual a decir que tiene derivadas. Por ejemplo, el valor absoluto, la función valor absoluto, si ustedes la grafican, tiene un pico acá. Justo en el pico no puedes garantizar la derivada. Entonces, es continua la función, pero no tiene derivada justo ahí, donde hace un pico. Entonces, si la superficie que ustedes proponen, imaginaria, llega a tener un pico, en este pico no pueden garantizar la derivada, o en este. Entonces, se refiere suave a que no es una superficie que tenga picos, sino es una superficie que es muy blanda, ¿no? No sin picos así. Entonces, esta superficie que acá pinté en azul es una superficie imaginaria. Entonces me dice, bueno, si usted puede poner una superficie imaginaria gaussiana en algún lugar y puede medir flujo de campo eléctrico que sale de esa región o que entra, si esta es la superficie, o que entra, quiere decir que dentro de esa región usted tiene una carga, es esta carga Q. Entonces esta ley tiene vectores acá arriba. Acá nada más que en el PowerPoint, como no podía ponerle vectores, le puse negritas, pero estrictamente lleva los vectores. Y esta es la ley de Gauss. Entonces, imaginen que puedo tener otra situación. Puede ser que tenga yo esta superficie cerrada y que la cruza un campo vectorial. Por ejemplo, este es el campo eléctrico. Entonces, todas las líneas de campo que cruzan, acá, por ejemplo, esta naranja, si la corto a la mitad, genero una superficie, acá se ve, circular. Es este corte que acá intenté pintar en amarillo. Entonces, las líneas de campo que cruzan esta superficie, por un lado, por el otro lado vuelven a salir. Entonces, esto que está acá pintado es la ley de Gauss. El siguiente tema se llama teorema de Gauss. El teorema de Gauss me dice lo siguiente, va a referirse a un campo F. F es un campo vectorial cualquiera. ¿Sí? Ya está grabando. F es un campo vectorial cualquiera. Sea F un campo vectorial. Un campo vectorial cualquiera. Puede ser un campo eléctrico, campo magnético, cual sea. Si yo mido el equivalente al flujo de ese campo a través de esta superficie cerrada, este es el flujo, esto es la definición de flujo. Phi es el flujo. Es el flujo. Si puedo medir el campo que cruza, es el flujo, las líneas de campo que cruzan esta superficie, entonces, eso me define el flujo. Entonces, acá lo que les hacía yo por analogía es que a esta superficie imaginaria la corto en dos. Entonces, del lado izquierdo me queda la superficie 1 y del lado derecho me queda la superficie 2. Esta sección transversal que se genera cuando hago el corte, para este dibujo es un círculo. Es el que quise representar en esta zona amarilla. Sí, ese es el corte que se genera. Entonces, me queda el flujo quedaría dado como el flujo debido a la superficie 1, el flujo que atraviesa la superficie 1, más el flujo que atraviesa la superficie 2. Acá tampoco supe cómo poner el índice pequeño. Acá tendría que ser DS1 y tendría que ser DS2, subíndice, pero no supe cómo hacer pequeño el índice. Muy bien. Entonces, ahora decimos, y el flujo entonces va a estar dado como el flujo debido a la contribución 1, el flujo total va a estar dado como el flujo debido a la superficie 1 más el flujo debido a la superficie 2.
El flujo total sería igual al flujo debido a la superficie 1 más el flujo debido a la superficie 2. Ahora me voy a pasar al siguiente caso. Volvemos a cortar ahora esta superficie a la mitad. Por ejemplo, esta naranja, si la vuelvo a cortar a la mitad, me genera 4 partes. Sería así, el análogo está acá arriba, lo estoy pintando acá arriba. Entonces, el flujo total estaría dado como el flujo de cada una de las superficies. Se me generan 4 superficies. La superficie 1 sería el gajo de arriba. La superficie 2 sería el gajo que tengo acá abajo. Este sería la superficie 3, sería este, y la superficie 4 sería este. Cada una de estas superficies encierra un cierto volumen. Por ejemplo, acá se ve. Esta superficie 1 encierra un volumen, en este caso la mitad de esta naranja. Y esta superficie 2 encierra este otro volumen. Entonces, estas superficies son superficies cerradas. Por eso está este símbolo de círculo. Este quiere decir superficie cerrada. No están en 3 dimensiones. Este símbolo significa superficie cerrada. Este símbolo me dice que la superficie es cerrada y esta está en 3 dimensiones. ¿No? Muy bien. Ahora, les decía yo, si corto este volumen en 4 pedazos, yo tendría el flujo total va a estar dado como el flujo debido a el flujo total va a estar dado como el flujo debido a la primera parte, más el flujo que pasa de este campo que pasa a través de la superficie 2, más el flujo que pasa de este campo por la superficie 3, más el flujo que pasa de este campo por la superficie 4. Acá van vectores. Entonces, cada flujo lo voy a medir y cada superficie de estas son superficies cerradas, encierran un cierto volumen. Entonces, imagínense que seguimos cortando esta superficie en más pedazos, en pedazos más pequeños. Por ejemplo, acá estoy haciendo la analogía cortando esta papa. Si cortamos esta papa, antes de que se empiecen a desordenar, observen que los cubitos que estoy formando, sus caras, coinciden. Entonces, vean, por ejemplo, me voy a fijar en unos cubitos que estoy generando al cortar esta superficie. Uno de estos cubitos es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 10º, hasta que llegue al cubito número n. Hice n cortes. Este es uno de los cubitos, este es el siguiente. Los estoy separando nada más para poderlo dibujar. Este sería el siguiente cubo y así. Entonces, vean que estas integrales de superficie le estoy poniendo un carácter vectorial. A la superficie le estoy poniendo un carácter vectorial. Desde el teorema de Gauss, acá tiene un carácter vectorial. Entonces, esta teorema lo puedo escribir como el flujo, lo puedo escribir como la integral de superficie cerrada, f punto, y en lugar de ds, pongo n ds. Entonces, ¿qué es n? N sería mi vector normal a la superficie. Por ejemplo, para esta naranja, en la parte de arriba el vector normal sería hacia acá. En este punto el vector normal iría hacia acá. En este punto iría hacia ustedes. En este punto el vector normal vendría hacia acá. El vector normal localmente cambia.
¿sí? Por ejemplo, en este punto el vector normal iría hacia abajo. El vector normal cambia. Entonces, el carácter vectorial de la superficie se lo asocio al vector normal. Entonces, por ejemplo, para este pedazo de cascarita, el vector normal es normal a ese pedazo de cáscara. Para este pedacito de cáscara, el vector normal es ortogonal localmente a ese pedacito, o en este, el vector normal es ortogonal a este pedacito de cáscara. Ese es el concepto, el carácter vectorial de la superficie se lo asocia a un vector normal. Entonces, cuando yo corto la superficie en varios cuadritos, cada uno de estos cuadritos tiene asociado un vector normal. Por ejemplo, si veo los gajos que tengo acá, el vector normal sería en este punto hacia acá, en este punto hacia acá, en este punto de abajo hacia acá. Si localmente el vector normal cambia de dirección. Entonces decíamos, si tenemos esta superficie y la corto en más pedazos, en n de ellos, en n pedacitos, el flujo total va a estar dado como la suma de los flujos. Este flujo sería el flujo total, va a estar dado como la suma con igual de 1 hasta n de la suma de los flujos. Cada superficie, la superficie 1, 2, 3, hasta que lleguemos a la i-ésima, el producto escalar entre el campo y el elemento de superficie. El carácter vectorial se lo pego a la superficie, al vector normal a la superficie. Y lo puedo escribir, y esto lo puedo escribir como, vean, acá está. Ahora vean, les decía yo, si la analogía a estos cortes están en 3 dimensiones, cada uno de estos elementos tiene un elemento de volumen. Este sería el elemento de volumen 6, este sería el elemento de volumen 3, por ejemplo, el iésimo, por ejemplo, el volumen iésimo, por ejemplo, sería es un cubito. Acá tengo un cubito. El siguiente elemento de volumen sería este sería el I+1. ¿Sí queda claro el dibujo? Sería I+1 y así. Hasta que llegue yo al volumen N. Cada uno de estos cubitos tiene un volumen. Delta de B. Muy bien. Entonces, si me fijo en los elementos de volumen, por ejemplo, para digamos, esta cinta que tengo acá de papas que están en esta línea, digamos que estoy pintando algunos, tiene 6 normales. Esta es la normal a esta tapa, pero el cubito de junto, su normal apunta en dirección opuesta. Para esta tapa, su normal apunta hacia acá, pero para el cubito de junto, su normal apunta en la dirección opuesta. Para este cubo siguiente, la normal apunta hacia acá, pero la normal del siguiente cubo apunta en dirección opuesta. Por ejemplo, si yo mido el siguiente paquete de cubitos que se están generando, que se ven acá abajo, si yo tengo los cubitos estos, si yo tengo los cubitos, digamos estos, por ejemplo, si yo tengo los siguientes cubos, los estoy separando nada más para poderlos dibujar, pero están pegados, ¿verdad? Como se ve en la figura. Para estos cubitos de abajo, verían lo siguiente, vemos que, por ejemplo, el vector normal a la tapa de abajo apunta hacia abajo, y para la tapa de esta apunta para arriba. Para la tapa de abajo de este grupo de cubos, el vector normal apunta para abajo y para esta tapa apunta para arriba.
Nuevamente para el siguiente cubo, el vector normal a esta superficie apunta para abajo y acá apunta para arriba. Y para esta tapa, el vector normal apunta para abajo y para esta tapa apunta para arriba. De modo tal que si yo calculo el flujo a través de esta superficie, cuando yo sume sobre esta tapa, me va a dar un número y cuando lo calcule yo sobre la tapa de abajo, se van a cancelar porque los vectores normales son en dirección opuesta. Por ejemplo, si yo tengo un campo vectorial, que lo atraviesa, pensemos en este campo vectorial. Este campo vectorial atraviesa la primera tapa, atraviesa la segunda tapa y la contribución de este flujo, de este campo que atraviesa esta superficie, cancela a la de la tapa siguiente porque el vector va en dirección opuesta. Este campo sigue atravesando esta tapa y este producto escalar se va a cancelar con la contribución sobre esta tapa en este elemento normal. Sigue atravesando y cruza esta superficie, el vector normal va hacia la derecha y para esta tapa va hacia la izquierda. De modo tal que los únicos elementos que sí están contribuyendo al flujo, nada más van a ser el que está en la primera tapa y el que está en la última. ¿Sí lo ven? Los demás todos en las fronteras se cancelan. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el flujo que está contribuyendo, si yo tengo algo así como esta papa, el flujo que atraviesa esta superficie, el que va a contribuir es básicamente el que está en las cáscaras externas, el que está en esta superficie y en esta superficie, el que atraviesa este elemento de superficie y este elemento de superficie. Esta superficie está en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, eso es la manera intuitiva en cómo entender la divergencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo sume sobre todos los pedacitos todos los cubitos que formé y divida el flujo de cada uno de estos cubitos entre el volumen de ese cubito y sume con el cubito número 1 hasta el número n, esto me define la divergencia. Esto me define la divergencia. Bueno, esta sin la suma. Eso me define la divergencia. Entonces, si yo escribo el flujo total cuando lo divido en n pedacitos, el flujo, decíamos, es la suma desde el cubito número 1 hasta el n del flujo, que es el campo vectorial punto DSI. Ahorita, este diapositiva ahorita se las mando. Ahora, para poder calcular, voy a multiplicar y dividir esta expresión por el mismo elemento, o sea, por un 1. El 1 lo formo como el elemento de volumen del cubito iésimo. Multiplico y divido. Entonces, cuando multiplico y divido, estoy multiplicando por 1. Bueno, cuando multiplico por 1, esto que tengo acá es lo que definí como la divergencia. Esta es mi definición de divergencia, la que acabo de poner acá. La divergencia es esta, ¿sí? Esta es la divergencia. Sí, este término lo voy a quitar. La divergencia es nada más el cociente del flujo a través del cubito número 1 entre su elemento de volumen. Eso me define la divergencia. Es nabla.a. Nabla es un vector y A, bueno, en este caso sería nabla.f. Esto sería nabla.f, porque f es el campo vectorial con el que estoy trabajando.
¿sí? Nabla.f. Y acá estos, decíamos, viene de un producto escalar. Entonces, cuando yo sume sobre todos los pedacitos, esto que tengo acá encerrado en este cuadro, esto es la divergencia. Entonces vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a pensar que el número de cuadritos que estoy a la hora de hacer los cortes, como se ve acá en la figura de abajo, el número de cuadritos tiende a ser muy grande. Eso quiere decir que cada uno de estos cubitos tiene un elemento de volumen muy pequeño. El elemento de volumen de cada cubito lo voy a hacer tender a 0. Cada cubito va a medir casi 0. ¿Sí? Y eso, en ese límite, en el límite en que el elemento de volumen tienda a 0 y el número de cuadritos tienda a infinito, es cuando defino lo que va a ser el teorema de Gauss. Me queda de la siguiente manera. Escribo el flujo. Vean, el flujo, acá está, es igual al límite cuando el elemento de volumen tiende a 0 y el número de cubitos tiende a infinito. Acá no supe cómo quitar esta raya. Esta no debe estar. Acá me queda la suma. Cuando la suma tiende a ser un número muy grande y esta suma pasa a ser la integral y el elemento de volumen pasa a ser muy pequeño, esto pasa a ser el diferencial de volumen. Y esto que tengo acá es lo que habíamos dicho me define la divergencia. Esto es la divergencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es el teorema de Gauss. Esto que tengo ahí es el teorema de Gauss. Teorema de Gauss. El teorema de Gauss es un teorema que me permite pasar de integrales de superficie a integrales de volumen. Cada uno de estos cubitos tiene una superficie externa y encierra un volumen. Esa es la superficie y este es el volumen. El volumen encerrado por esa superficie. Y a través de esta superficie pasa un flujo. Entonces estoy contando todo el flujo que cruza ese elemento de volumen. F es el campo vectorial, ese permanece igual. Lo que estoy quitando es la integral de superficie, la estoy pasando como una integral de volumen. Y ese es el concepto de la divergencia. ¿Me di a entender? ¿Compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, esto que tengo acá es la manera matemática de escribir la divergencia. Esto es la manera de escribir la divergencia. Matemáticamente es esta fórmula, ¿sí? Para cualquier sistema de coordenadas. Pero lo que me habla la divergencia es de si tú tienes un campo vectorial, este campo vectorial, si lo integras, cuando cruza una superficie cerrada, lo puedes escribir como una integral de volumen de la divergencia de ese campo, ¿sí? Acuérdense, la divergencia tiene que ver con partículas que producen algo. Por ejemplo, en el caso de campo eléctrico serían cargas eléctricas, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, para el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico, para el campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico va a estar dado como la integral de superficie del campo eléctrico, superficie cerrada,
E.ds, en lugar de escribir campo eléctrico, en lugar de escribir superficie, escribo el volumen encerrado por la superficie de la divergencia del campo eléctrico por diferencial de volumen. Y para las ecuaciones de Maxwell, de este lado, esto es carga entre epsilon 0 en MKS. Entonces, en lugar de escribir carga entre epsilon 0, escribimos 1 sobre epsilon 0, la integral. En lugar de escribir la carga, escribo rho de B, rho diferencial de volumen. Rho se define como la carga entre el volumen, la densidad volumétrica de carga. Y esto es lo mismo que la variación de la carga entre la variación de volumen. Entonces, la variación de la carga es igual a rho, la variación de volumen. Entonces, en lugar de escribir carga, escribo rho, la integral de rho de B. Vean que acá tengo una integral de volumen y acá tengo una integral de volumen, es la misma. Entonces voy a pasar el lado izquierdo, el lado derecho del lado izquierdo. Me daría la integral de volumen. De cualquier manera, ahorita esto se los voy a mandar por esta diapositiva, se las mando en Eminus y en su grupo de WhatsApp. Esto me daría la divergencia del campo eléctrico menos, acá sería dB, menos la integral de rho de B. Y esto es el número, y esto es igual a 0. Entonces, la integral en el volumen de la divergencia del campo eléctrico menos rho sobre epsilon 0 por diferencial de volumen es igual a 0. Cuando en matemáticas, si ustedes tienen dos números, si A por B es igual a 0, quiere decir que A es igual a 0 o que B es igual a 0. Entonces, si ahora tengo el integrando por el diferencial de volumen es igual a 0, tengo dos posibilidades. El integrando es 0 o el diferencial de volumen es 0. Por construcción, el diferencial de volumen no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Es muy pequeño, pero no es 0. Entonces, tiene que ocurrir que la integral, tiene que ocurrir que el integrando es 0. Tiene que ocurrir que la divergencia del campo eléctrico menos rho sobre epsilon 0 es igual a 0. Eso quiere decir que la divergencia del campo eléctrico es igual a rho sobre epsilon 0. Este que estoy encerrando acá se llama teorema de Gauss. Esto que tengo acá es la ley de Gauss. Esto es la ley de Gauss. Tienen el nombre, digamos, pero son cosas diferentes. Esto que tengo acá, esta es la ley. Esto es la ley de Gauss. Es la misma. Esta está escrita en forma macroscópica. Y esta que tengo acá está escrita en forma microscópica. Me está diciendo, esta es local, me describe un comportamiento local. Esta que tiene la integral me describe un comportamiento macroscópico. Esta es un comportamiento local. Me da un comportamiento local, pero físicamente es lo mismo. Acá me está diciendo que las fuentes, la divergencia me habla de, habíamos dicho, la divergencia
me habla de fuentes o sumideros. Por ejemplo, si las cargas son positivas, pues son las fuentes. Si las cargas son negativas, son sumideros. Entonces estoy diciendo que las fuentes de campo eléctrico son las densidades de carga. Las fuentes de campo eléctrico son las densidades de carga. Entonces, ahorita les doy tiempo para que copien. Entonces, cuando uno la calcula, en cualquier sistema de coordenadas es esta expresión, pero físicamente me está hablando de que yo tengo fuentes que producen ese campo vectorial. Si es el caso eléctrico, pues son electrones o protones. Para el caso magnético veíamos que no hay monopolos. Pero, por ejemplo, para un flujo de agua puede ser una fuente, ¿no? La llave con agua, ¿no? O algo así, lo que produce algo. Eso, entonces, acá, aunque se ve escrita la expresión y podría, bueno, esto lo mostramos, pero lo que quiero decir es que físicamente el concepto me dice que esta es la fuente, la divergencia de F me habla de la fuente de este campo vectorial. ¿Sí? Si la divergencia es distinto de cero, es que ese campo vectorial lo produce algún objeto, ¿no? Depende si puede ser de hidrodinámica, puede ser de cargas eléctricas o de algún otro campo vectorial. No sé si haya comentarios. Voy a dar unos minutos para que copien esta diapositiva. De cualquier manera, ahorita voy a, déjenme cerrar esta. Ahorita voy a darles unos minutos. Voy a parar la grabación para que me hagan favor nada más de anotar esta diapositiva. ¿Sí? Para que pueda yo avanzar. Voy a parar la grabación